No hay mucho más que decir después de lo que el teólogo Raúl ha dicho. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Bueno, muy bien. Lo tenemos a Pablito haciendo magia, acompañándonos, intentando volcar en otros lenguajes, ¿no? Recién Carlos nos compartió algunas imágenes. Nosotros en Bendita Mezcla intentamos habilitar continuamente esos otros lenguajes, esos otros canales que de hecho el pueblo los trabaja con mucha profundidad. Hay algunas consideraciones que ya fueron puestas en el chat, como preguntas, algunas más hacia adentro. Yo quería, en principio hay una sobre el uso de la violencia en nuestras resistencias, que yo querría rescatar porque hay que decir algo del público con el que están dialogando, con los que estamos aquí. En principio, Bendita Mezcla reúne jóvenes de comunidades de base, de la Iglesia de los Pobres en América Latina y de movimientos populares. Y muchas veces nos hemos visto, quizás con formas nuevas, no con las formas en las que se planteó en los 60 esta pregunta, pero con el dilema de cómo nos atraviesa la violencia. No con el planteo intimista de mis propias violencias, que es válido también, y hay una pregunta sobre eso y está muy bien, pero también con cómo en la resistencia no caemos en esa trampa. Raúl habló en algún momento sobre Chiapas y los movimientos que responden pacíficamente a las violencias. Sabemos que esto tiene mucha tela por cortar y que en realidad es complejo el uso de la violencia en esas resistencias. Yo querría como aperturar porque ahí también está el tema del sacrificio y demás que Carlos nos introducía al final. Sosteníamos como algunas cosas en mente mientras el grupo también va madurando otras preguntas. Esta sobre el uso de la violencia en las resistencias, que salió, por un lado, a cualquiera de los dos, y esta si nos podés profundizar un poquitito más sobre la idea del ídolo, relación ídolo-sacrificio, que bueno, todos los que estamos aquí creemos que estamos acompañando una disputa en América Latina, en cada territorio, entre el dios de la vida y los ídolos que dan muerte. Entonces posiblemente nos ayude también a hacer foco ahí. Adelante, Raúl, el sabedor mayor. ¿Me toca a mí? Dele, sí. A ver, yo creo que este tema de la violencia en las resistencias tiene por lo menos tres dimensiones. Una, la experiencia histórica, que me parece ineludible, y la experiencia histórica ha mostrado problemas graves. Yo quiero decir que el EZLN en México y las comunidades de raíz maya en Chiapas hacen un quiebre en esta historia. Pero primero quiero hablar un poquito, 3 minutos de la historia. La historia de las guerrillas, de las luchas revolucionarias en América Latina, tuvo consecuencias dramáticas, ¿verdad? En muchos países. No son la causa de la represión, pero la agudizaron. Y hay dos procesos, tres, a los que me refiero muy al pasar. Uno es Perú con Sendero Luminoso, que fue una violencia genocida, exacerbada. Otra es el caso del Salvador, donde las guerrillas imponen un camino de guerra revolucionaria. Y otro es el caso de Guatemala, que es el más dramático porque se saldó con una enorme cantidad de muertos, con un genocidio espantoso. Y aquí hay una lección y una pregunta. ¿La guerra la deciden las vanguardias o la decidieron los pueblos? Yo creo que aquí hay una discusión previa
y creo que en muchos casos la guerra les fue impuesta por las vanguardias a los pueblos. Y esto es un problema ético y político de primer orden, porque muchas de esas vanguardias, sus dirigentes, algunos cayeron en la lucha, pero muchos terminaron el proceso de guerra y se reinscribieron en sus facultades, terminaron sus estudios. Otros, como un salvadoreño tremendo, Joaquín Villalobos, terminó de asesor contra los grupos subversivos en México, en Colombia, pero en todo caso, quienes pusieron los muertos fueron los... En el caso de Guatemala es tremendo. La segunda, o sea, que hay una historia que nos condiciona y de la cual podemos aprender. La segunda cuestión es ética, ¿verdad? Yo voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte, pero si un pueblo, si una comunidad decide resistir con violencia, yo lo respeto totalmente. Esté o no de acuerdo, porque yo no estoy en ese lugar. Ahora, si una vanguardia le impone a una comunidad o a un pueblo por su cuenta una situación de guerra, de violencia revolucionaria, digamos, como se decía, eso es otra situación. Digo porque estos días, en Chiapas, en Chenaló, en la zona de las abejas, apareció un grupo, el Machete, porque ya llevan años, décadas, soportando violencia y, bueno, y aparecieron con sus armas, diciendo, basta, no mataron a nadie, no dispararon, pero basta. Entonces, son dos situaciones distintas y lo que hemos visto en los videos, por lo menos lo que yo he visto, es que había una aceptación o un acuerdo de las comunidades en decir, bueno, basta muchachos, nuestros hijos nos van a defender, ya no nos maten más impunemente. La tercera dimensión es estrictamente política. Y si conviene o no desatar una guerra, una guerra violenta, ¿verdad? Yo creo, y no tengo nada en contra, de que las comunidades tengan armas. Pero una cosa es tener arma, otra cosa es utilizarla, ¿verdad? ¿Por qué tener armas? Porque si estás en un mundo, yo no digo que haya que tenerlas, pero veo que bueno, los campesinos en general tienen armas porque cazan, etc. Pero si te atacan y te están atacando permanentemente, ahí yo no niego que la gente tenga la posibilidad de defenderse con violencia, pero creo que lo políticamente y éticamente más adecuado es lo que están haciendo las comunidades, las bases de apoyo zapatistas. Enfrentar con su acuerpamiento en masa a los violentos. En general son machos violentos, ¿verdad? Son narcoparamilitares violentos que van a expropiarle sus tierras. Entonces yo creo que ahí hay una decisión política de las bases de apoyo zapatistas y del EZLN de decir, apostamos al camino de la lucha civil, como le dicen, y cuando nos atacan salimos en grupo, en masa, a defendernos. Si aún así nos disparan, nos seguimos defendiendo de esa manera. Hasta que todos los pueblos mayas, o el grueso de los pueblos mayas, decidan otra cosa. Pero me parece que es una decisión de sabiduría política, ética e histórica. Porque creo que el hilo de la violencia centroamericana, mexicana, hay que cortarlo por algún lado, y a la latinoamericana en general, hay que cortarlo por algún lado. Y una cosa es tener, como tienen muchas comunidades en América Latina, grupos de autodefensa, y otra cosa es hacer la guerra. Para mí el ejemplo más nítido y maravilloso es la Guardia Indígena del Cauca, que podríamos hacer un seminario sobre eso, porque es un ejemplo de ya 20 años, desde el año 2000. Ellos tuvieron un pequeño grupo armado, que era de autodefensa, y al final decidieron disolverlo y crearon la Guardia Indígena, y hay miles de guardias. Y como ellos dicen, hay niños con sus bastones. Como ellos dicen, cuando la situación está difícil, toda la comunidad es guardia, ¿verdad? Y son guardianes de la vida y de la naturaleza, de la Pachamama. Entonces, aquí yo creo que nosotros aprendemos de los pueblos, ¿no?
somos sabios ni nada por el estilo, aprendemos de los pueblos. Y lo que los pueblos nos dicen es, vamos a transitar este camino porque ya se ha transitado el camino de la guerra y nos va mal. Entonces, para mí esto tiene que ser reflexionado, tiene que ser pensado, porque no es una cuestión de ingenuidad ni de decir, bueno, es un camino muy duro, porque te agreden y no respondes individualmente, ¿verdad? Y no está inspirado en la no violencia de Gandhi, porque también está la otra tentación, ¿verdad? No es que sean pacifistas, ¿verdad? Porque hasta Gandhi decía, bueno, a un gato si lo atacan tiene que defender, claro, tenés que defender. Pero acá hay un tránsito para mí de nuevo tipo, anclado profundamente en la ética y en la conveniencia política, que marca una inflexión respecto a lo que fueron las luchas revolucionarias latinoamericanas. Porque defenderse de forma de la forma civil pacífica, el camino que han optado es profundamente revolucionario, ¿verdad? Y es una forma de desarmar la violencia sistémica y la violencia patriarcal, que van muy anudadas. Yo creo que es un tema a estudiar, a reflexionar, a aprender, ¿verdad? Gracias, gracias Raúl. Lo traemos con esa honradez de que es algo que nos ha atravesado en la escuela. Hay compañeros de Chiapas en la escuelita, de hecho acaba de saludar una compañera, entonces lo traemos con la atención y la complejidad de lo real. Carlos. Quisiera evocar tres procesos que me parece sobre violencia y no violencia, que me parece que pueden darnos pistas para continuar reflexionando lo que Raúl nos estaba ya invitando a hacer. Uno es, pues, lo que algunos llaman la no violencia activa, en concreto en el contexto mexicano, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que congregó a miles de familiares de desaparecidos, en un movimiento que quiso llevar al gobierno federal a la generación de una ley general de víctimas y en su momento quizás a una comisión de la verdad. Para ver todos los casos de 80,000, 90,000 ya personas desaparecidas en México en los últimos 15 años, etc. Ha sido muy criticado este movimiento porque afirma una no violencia activa con una fuerte dosis cristiano, un poco también inspirada en Gandhi, etc. Javier Sicilia está allí, Pietro Ameglio y muchos otros, digamos, líderes, los Levarón, que son del norte y que tienen quizás también otro perfil. Pero bueno, es un movimiento que en su momento puso en entredicho el papel precisamente del Estado y las instituciones, incluidas las iglesias, como parte de esta violencia estructural, pero generando desde la movilización social como que una no violencia activa que permitiera nuevos acuerdos nacionales, políticos. Pero bueno, no ha llegado a ninguna realización específica, no hay ley general de víctimas, sí hay una ley, pero que ha sido manipulada por los gobiernos en turno, incluido el actual. Otra violencia, que es la violencia performativa, simbólica de los movimientos feministas, me parece muy interesante porque es una violencia que denuncia el patriarcado con intervención de monumentos, por ejemplo, con toma de las plazas públicas, con un cambio de la narrativa mediática, y que tiene toda una lógica política, por supuesto, ética, y que es violencia, pero no necesariamente una violencia armada. Yo creo que hay que distinguir también diferentes formas de violencia y resistencia. Algunas de las compañeras feministas son más radicales, con un perfil más anarquista, pues, pero que creo que es legítimo en el momento en que lo que quieren es visibilizar lo que el patriarcado impide ver, ¿no? Y esa violencia performativa creo que ha generado una conciencia política en las jóvenes generaciones de mujeres que nunca habíamos visto y que sí es un parteaguas también en lo que está sucediendo a nivel de derechos humanos, derechos reproductivos en particular, pero también en visibilizar no solo las violencias, sino las resistencias de estas colectivas. Entonces me parece que la violencia performativa
simbólica, por llamarla así, que tiene una fuerte carga política, artística, pero también de acuerpamientos. Es algo que por explorar, justamente como parte de lo que serían los movimientos sociales que se acuerpan para enfrentar aquella estrategia tan contundente de un capitalismo que es de muchas cabezas, es como la hidra capitalista llamada así por los zapatistas también hace años. Y está otra violencia que es la violencia defensiva, bueno, las policías comunitarias de autodefensa, que por ejemplo en contexto mexicano, perdón, estoy citando casi todo en contexto cultural y geográfico, en Terán, en varias comunidades en donde frente a la violencia del narco, con la ausencia o la complicidad del Estado, de los municipios, las policías municipales, estatales y federal, se han organizado para generar otro tipo de protección, o en la Sierra Norte de Puebla, o en las comunidades tarahumara, aunque han tenido allí una infiltración fuerte también en las comunidades del narco, o por supuesto en la zona zapatista. Pero creo que esa violencia, que podríamos llamarla así, defensiva, de autoprotección, es legítima también. A mí no me parece que haya que establecer como un criterio único, sino que depende de los procesos históricos, culturales y del modo como las comunidades mismas definen la preservación de su dignidad, de su territorio, de sus cuerpos, de lo que significa decir no a esa destrucción masiva que se viene sobre ellos. Los pueblos, las policías comunitarias creo que es un buen ejemplo de una violencia defensiva que habría que seguir explorando. 3 ejemplos que nos ayudan a ver diferentes formas de resistencia. Bueno, agradecemos mucho porque nosotros traíamos esta pregunta de fondo de cómo se corta la espiral de violencia. Bendita Mezcla nace recogiendo narrativas y muchas de las narrativas, sobre todo las que se dieron en Morazán, cuando estuvimos en El Salvador, eran sobre la guerra. Eran infancias en la guerra y después, como nos espejábamos en esas historias y hablábamos de las que hoy estábamos viviendo con formatos distintos, con aristas nuevas, la pregunta no ingenua, dolida, cargada históricamente sobre cómo cortar esta espiral o cómo trabajar en contra de esta espiral que se va cerrando sobre territorios, cuerpos, pueblos. Queremos ahora abrir a 2 compañeros, compañeras, si quieren tomar la palabra. Algunos escribieron en el chat, pero 2 más como para seguir complejizando este tema que ya cuando uno empieza a matizar es porque el tema es muy complejo, ¿no? Y ya se han empezado a matizar entre distintos tipos de violencias, distintos tipos de narrativas frente a ellas. Bueno, algunos de los que, casi 50, estamos casi todos los que componemos el segundo año de Bendita Mezcla, alguno o alguna invitado a tomar la palabra y hacerle la pregunta a los compañeros. Aprovecho, Raúl, a preguntarte, a propósito de lo que vos nos planteabas sobre el extractivismo y la acumulación por desposesión, y esta realidad que nos atraviesa, que es ciudades cada vez más grandes, que son a la vez grandes consumidoras, y periferias cada vez más vacías, que son a la vez lugares de grandes sacrificios. Entonces, no sabía bien cómo preguntártelo. Yo personalmente lo he vivido siendo de acá de Mendoza en la lucha socioambiental, que es emblemático acá en la provincia con el tema de la megaminería. Y es como las experiencias que vos has visto, ¿no? Lo que has podido visualizar a lo largo del continente, la conexión o la desconexión que hay entre las zonas de sacrificio y las urbes que por ahí son tan grandes y tan consumidoras a la vez de todo, que a la vez pareciera ser a veces que están lejos de esos lugares, en los que hay poca gente,
y en lo que pareciera ser que están tan lejanos que no conectan, nos conectan con lo que pasa. ¿Cómo lo has vivido vos eso? ¿Cómo lo has visto? Esa conexión, desconexión entre zonas de sacrificio y grandes conglomerados urbanos. Gracias, Diego. Si quieren cosechamos una más, que está Julie. Cosechamos 2 preguntas y vamos a la respuesta. Julie. Bueno, buenas noches. Esto de estar acá por el teléfono es un poco complicado, pero ahí vamos. Lo primero que quiero hacer es agradecerles porque realmente yo creo que han sido, lo puse por el chat, han sido muy poderosas las 2 presentaciones, las 2 intervenciones. Y aunque no tenía previsto hablar de eso, creo que es fundamental. Me movió mucho la reflexión sobre el tema de las formas de lucha, ¿no? Y realmente es así. De los pueblos emanan esas formas de lucha. Ninguna de las formas de lucha que conocemos hoy ha nacido de la nada. Han nacido de las luchas de los pueblos. Aunque ciertamente en muchas son líderes quienes han llevado esas formas de lucha adelante o han sido las cabezas visibles de la forma de lucha. Pero nuestros pueblos tienen muchas historias de resistencias y tienen múltiples formas de lucha, incluso aquellas que aún no son visibles y que también son violentas desde diferentes aristas. Y entre las cosas que yo reflexionaba cuando les escuchaba hablar sobre la violencia, sobre las guerrillas, para nadie es un secreto que Cuba tiene su propia historia de guerra de guerrillas, que también fue un parteaguas en América Latina y fue distinta completamente a las formas de lucha que hasta ese momento se venían empleando a nivel global. Sobre todo porque se nutrió de la experiencia de lucha que ya teníamos de varios siglos. Ahora, hay una forma de, hay un territorio que nos estamos disputando todas y todas constantemente, que es el territorio virtual. Y en ese territorio hay una violencia enorme con el tema de las fake news y los ataques, es una ciberguerra. Y en ese territorio también la violencia es lamentablemente enorme. Entonces, resistir y existir a pesar de esa violencia enorme en las redes sociales es realmente muy fuerte. Muy fuerte porque además es un territorio en el que son las grandes transnacionales quienes tienen el poder. Y muchas veces se invisibiliza nuestro mensaje, bueno, casi siempre se invisibiliza nuestro mensaje, así que en lo que ellos se esfuerzan un mínimo, nosotros nos tenemos que esforzar el doble para que nuestros mensajes revolucionarios, nuestros mensajes de resistencia siga llegando y siga dando esperanza al mundo. Lo otro que sí era la pregunta que yo había colocado en el chat, yo decía, estoy completamente de acuerdo, siempre lo hablamos en cada uno de los espacios que hacemos como comunidad, y no solamente de esta comunidad, sino de otras, que es necesario reflexionar, sentir, pensar y actuar la articulación de los movimientos, de esa interseccionalidad de la que hablábamos ahorita. Eso es una realidad. Ahora, por lo general, cuando nos hablan de los movimientos feministas, de los movimientos antirracistas, de los movimientos de los pueblos indígenas y demás, es como si las personas que hicieran la resistencia fueran solo personas fuertes que no tienen miedo. Y muchas personas se quedan así como inmovilizadas, ¿no? Porque si para hacer la resistencia es necesario ser fuerte y no tener miedo, ¿dónde quedo yo que tengo miedo? Entonces, yo quería preguntar, yo quería saber, ¿no? ¿Qué opinión les merece a ustedes entonces esa perspectiva y qué le dirían? O sea,
a las personas. Obviamente yo tengo mi propio criterio al respecto, pero sí me gustaría escuchar sus criterios sobre eso. Gracias. Gracias, Julie. Entonces, desde el campo, en Mendoza, la tensión entre espacio de consumo, espacio de sacrificio, y desde Cuba, Julie, bueno, nos planteó varias cosas. Ahí les dejo a ustedes para resonar con lo que nos tiró Julie. El que quiera. Bueno, ya que yo iba primero. A ver, lo que planteabas de Mendoza, el compa de Mendoza, yo creo que uno de los grandes dramas que tiene la lucha contra el extractivismo es que en las ciudades no se siente, ¿verdad? En las ciudades no tenemos la fuente de agua directamente contaminada, los derrames, el glifosato, ¿verdad? O sea que los daños directos del extractivismo se sienten en la ciudad de forma muy amortiguada y muy lejana. Entonces, establecer una alianza ahí es muy difícil. Ahí en Argentina tienen varias, la campaña de pueblos fumigados, ¿verdad? Pero son pueblos fumigados. Tienen el caso de Malvinas Argentinas, que es una población al lado de Córdoba, donde se iba a construir una fábrica de Monsanto y se impidió, pero es una zona urbana. Hay alguna experiencia muy interesante de alianza rural-urbana. Yo la que conozco y que me gustó mucho es la que duró varios años de la Facultad de Medicina de Rosario, encabezada por un médico, Damián Berseñasi, que la última camada de jóvenes que se recibían iban a hacer una pasantía a un pueblo de zona fumigada, ¿verdad? Entonces ahí hacían una encuesta, un estudio con la población sobre las enfermedades, etc. Y eso ayudó a establecer esa alianza porque muchos estudiantes luego se recibieron y quedaron viviendo en esos pueblos, ¿verdad? Entonces, hay mecanismos, pero estoy de acuerdo contigo, Diego, que ahí hay una dificultad enorme. En Mendoza, por ejemplo, de donde tú vivís, hay todo un movimiento por el tema del agua, ¿no? Porque Mendoza es una provincia y una ciudad con una aguda escasez de agua. Pero eso requiere un trabajo de concientización, de organización muy largo y de establecer puentes rural-urbanos, que son muy difíciles y requieren, como dije, un tiempo largo de trabajo. El otro tema, lo que plantea Yuleidis desde Cuba, bueno, lo primero, destacar la importancia de que en los pueblos hay muchas formas de lucha, porque la diversidad, en los pueblos, tener una cooperativa es una forma de lucha, tener minga, trabajo comunitario, es una forma de lucha, no es solo el enfrentar, ¿verdad? Las energías se despliegan de muchas maneras. Y acá lo interesante y lo problemático es cuando aparece la vanguardia que establece primero la superioridad de una forma de lucha sobre las otras. Ya no hay complementariedad. Y la lucha armada termina siendo la superior a la que se subordinan las demás. Ahí es donde hay un grave problema, ¿verdad? Yo creo que el concepto de vanguardia, la experiencia de las vanguardias, ha sido muy negativo en América Latina porque opaca y la diversidad que hay para imponer una hegemonía. Los compas zapatistas tienen un dicho, ellos rechazan la homogeneidad, la hegemonía y la unidad impuesta, ¿no? Pero la emprenden directamente contra la homogeneidad del campo popular y la hegemonía. Porque dicen, la hegemonía es una forma de dominación, vamos a entendernos, por más que ahora haya a las últimas décadas una tendencia a valorarla a partir de los trabajos de Gramsci. Y poner esto teórico y políticamente en cuestión me parece un acierto enorme. Lo otro que planteaba, bueno, la violencia en las redes sociales, bueno, voy a terminar con eso. El tema del miedo. Las compas zapatistas dicen cosas muy interesantes. Dice, no tenemos miedo o cuando tenemos miedo lo controlamos. ¿Verdad? Controlar el miedo. Eso es un trabajo interior de entereza espiritual, un trabajo espiritual profundo
para controlar el miedo, ¿verdad? Y las que van al frente, en todos los casos, son mujeres con sus hijos, jóvenes y mayoras, ¿verdad? Entonces, controlar el miedo, controlar el miedo. Eso implica un trabajo. Eso no es que nadie, o sea, cuando dicen no tenemos miedo, están diciendo tenemos miedo, pero sabemos cómo trabajarlo. Y esto es algo de una profundidad espiritual para mí, que es una lección de vida, ¿no? Lo de las redes y la violencia en las redes. Yo creo que en nuestro mundo, en nuestros mundos, hay una utopía que es problemática. El mal no se puede eliminar de la tierra. El iluminismo, la ilustración, las vanguardias, el socialismo, han planteado eso, ¿no? Un mundo sin mal. La tabula rasa, que viene de la Revolución Francesa, es un mundo sin mal, un mundo en donde no hay sombras, en donde no hay diablo, en donde no hay maldad. Y el mal existe y va a existir siempre. El problema es cómo hacemos con el mal exterior y con el interior, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con el mal. Esto que planteaba Carlos de los grupos de autodefensa es para mantener el mal a distancia. Si pensamos que porque nos organicemos vamos a eliminar el mal, estamos cayendo en una concepción fundamentalista. Nos lleva a una concepción fundamentalista. El mal existe, tenemos que poner distancia con el mal, tenemos que trabajar espiritual y éticamente para disolver el mal nuestro, porque nosotros no somos puro bien, ¿verdad? No somos luz y la sombra está afuera. Tenemos luz, pero tenemos luz y sombra. No hay luz sin sombra, ¿verdad? Y no hay sombra sin luz. Entonces el problema es cómo trabajamos esto, ¿verdad? Ahí la filosofía oriental del yin y el yang nos ayuda a iluminar esto. Poner el mal a distancia, trabajar, disolver nuestros males, aceptar nuestros males, nuestras sombras. ¿Cómo podemos vivir sin aceptar nuestras sombras? Y evitar que nuestras sombras se conviertan en algo destructivo, en algo perverso, ¿verdad? Que hagan daño a otros y a otras. Por ahí. No hay mucho más que decir después de lo que el teólogo Raúl ha dicho. Pero quisiera comentar 2 o 3 cosas. Sobre todo esta frase, Yuleidis, ¿dónde quedo yo que tengo miedo? Yo le he aprendido mucho a las madres desaparecidos que están temblando de miedo frente a una fosa clandestina porque no saben qué van a encontrar o si van a encontrar algo. O una narcococina, que es todavía más crudo, donde se disuelven los cadáveres en ácido. Pero tienen miedo más a ese vacío que a una policía municipal o a un alcalde, a quien están reclamando para que les abra un terreno, por ejemplo, donde hay una fosa. Y sin embargo, ellas dicen que ese miedo, cuando es compartido, las acuerpa y que las fortalece y que de algún modo algo sucede que ese miedo como que se transforma en fuerza. Es una paradoja. Hay veces en que ellas también cuentan que tienen tal miedo que están paralizadas que no pueden ni levantarse de la cama, porque el miedo es nunca más encontrar a su hija o a su hijo, ¿no? Entonces el miedo como una forma de sobrevivencia, y creo que ellas a mí me ayudaron a entender esto de qué quiere decir ser sobrevivientes. Que se ha pensado mucho, por ejemplo, la filosofía política del siglo XX, después de Auschwitz y de todo el trauma de las guerras llamadas mundiales. Hoy estamos en la 4ª, como bien dice Raúl, recordando a los zapatistas, pero vivir como sobrevivientes quiere decir enfrentar los miedos y por eso se ha desarrollado mucho todo como análisis de los estudios de trauma, porque lo traumático, claro, en el mundo anglosajón o las comunidades judías resistiendo, digamos, el trauma. Pero tiene que ver con desde allí y como recrear la subjetividad.
El miedo, dicen ellas, las de madres desaparecidos, compartido, de algún modo se vive distinto. Y es como tocar de herida a herida. Y ahí yo creo que el judaísmo y el cristianismo tienen una sabiduría espiritual muy fuerte, porque Isaías, el segundo Isaías ya decía, en sus llagas somos curados. Que después lo aplicamos a Jesús de Nazaret en la cruz, y está bien, pero no solo. A toda víctima o toda persona que hace que sus heridas sean fuente de luz, que sus miedos le hagan abrirse a otros. Y ese compartir acuerpa. También es eso, digamos que podríamos decirlo así en términos más técnicos, como una dialéctica del miedo, ¿no? El miedo que se transforma súbitamente por esta capacidad de apertura, de vulnerabilidad expuesta, y lo ha trabajado Judith Butler, por ejemplo, en el cuerpo de las mujeres, tiene que ver con que ese miedo puede ser paradójicamente fuerte de algo distinto cuando es compartido, cuando es verbalizado, cuando es, bueno, la terapia tiene que ver con eso, desde el psicoanálisis hasta otras, pero también lo que las comunidades hacen popularmente, en las comunidades populares, ¿verdad? Contar las historias y contar los miedos, soñar los miedos. Las comunidades mayas tienen una potentísima narrativa sobre el poder de los sueños para curar los miedos. Y esos sueños no son aislados, individuales, se cuentan, se comparten, se interpretan juntos. No puedo olvidar esa gran experiencia que tuve en un congreso de teología india, donde Ernestina López, una sabedora guatemalteca, nos ayudó éramos 5,000 personas en un congreso de teología india, 5,000 gente de comunidades celtales, Guatemala, Chiapas, y el tema era cómo vencer el miedo de los abuelos y abuelas a que sus nietas y nietos ya no quieren seguir la tradición. Un miedo de que su vida, digamos, simbólica estaba en peligro. Y bueno, el sueño, y fue toda una dinámica teológica maravillosa, recurriendo a textos bíblicos sobre los sueños, a textos del Popol Vuh, el Chilam Balam, sobre los sueños, a prácticas narrativas de tradición oral que nos preparamos a soñar y a interpretar los sueños colectivamente. Maravillosa experiencia, potente. Son procesos lentos, pero que tienen que ver con acuerpamiento, y con eso cierro.